Esta no es una historia inventada para asustar a los niños. Es un relato que en las calles de una ciudad norteamericana todavía se recuerda en susurros cuando alguien pregunta, ¿cómo pudo un hijo levantar la mano contra su propia madre? No se trata de fantasmas ni de monstruos escondidos bajo la cama. Se trata de secretos, traiciones y silencios que se acumularon hasta explotar. Y hoy voy a contártelo todo. En las afueras de Boston, donde las casas parecen fortalezas y los jardines están recortados con precisión, vivía la familia Monroe. Edward Monroe, gerente de un banco prestigioso, era un hombre respetado por su honestidad. Su esposa, Elena, apenas 28 años, destacaba por su belleza, cabello negro como la noche, ojos oscuros y una sonrisa que parecía abrir puertas. Su hijo, Michael, de 15 años, completaba el cuadro perfecto de familia americana. Pero esa perfección era solo fachada. Dentro de la mansión, la tensión crecía día tras día. Michael, estudiante aplicado y callado, escuchaba cada noche susurros tras las paredes. Palabras cortantes, amenazas disfrazadas y, a veces, una voz masculina desconocida que encendía sus sospechas. Su padre, Edward, soportaba en silencio. Lo hacía por él, por su hijo, creyendo que proteger la inocencia de Michael era más importante que exponer la verdad. Michael, sin embargo, ya no era inocente. Escribía en un cuaderno escondido frases que pesaban como piedras. Papá calla porque me ama. Mamá amenaza con destruirlo. Un día, no voy a resistir. La belleza de Elena era un secreto envenenado. Para el vecindario, era la dama elegante que saludaba con gracia. Para su hijo, era una tormenta que arrasaba la dignidad de su padre. Y en las sombras de la casa, un hombre joven, extranjero, aparecía demasiado seguido. La rabia en Michael crecía en silencio. Hasta que un viernes de primavera, el silencio estalló. Ese día, Michael pidió permiso en la escuela. Mintió diciendo que su madre estaba enferma. Pero no volvió solo, trajo con él a 3 amigos, compañeros que confiaban en su palabra. La idea parecía inocente, quería mostrarles la verdad que lo atormentaba. El portón de hierro se abrió y el grupo entró. El jardín, con su fuente central y las flores ordenadas, parecía un escenario preparado. Pero en el patio interior, la escena fue distinta. Elena no estaba sola. A su lado, un joven de poco más de 22 años, de rasgos extranjeros y sonrisa descarada, descansaba con ella en ropas ligeras, despreocupados, como si todo les perteneciera. Los ojos de Michael ardieron. Durante años había sospechado, había soportado, había callado. Verlo con sus propios ojos fue insoportable. Sus amigos quedaron paralizados. Michael, en cambio, sintió que todo el peso del honor de su padre recaía sobre él. Y la furia, acumulada durante tanto tiempo, se convirtió en acción. El enfrentamiento fue caótico. Palabras, gritos, reproches, un estallido de emociones. Michael perdió el control. En un ataque de rabia, la discusión se transformó en violencia. Y en cuestión de minutos, Elena y su acompañante quedaron tendidos en el suelo. El silencio después del acto era insoportable. Los amigos de Michael lo miraban aterrados, incapaces de comprender lo que había pasado. El chico, con las manos temblorosas y el pecho agitado, no lloró. No gritó. Solo habló con una calma escalofriante. Ustedes no están implicados. Dirán la verdad, que me vieron hacerlo. Yo asumiré todo. Luego, sacó su teléfono y marcó al 911. Cuando los oficiales llegaron, lo encontraron esperando en la entrada, con las manos en alto. Su confesión fue inmediata. Maté a mi madre. Y al hombre que trajo a mi casa. No podía seguir viendo cómo destruía a mi padre. La noticia corrió como pólvora. Un adolescente, hijo de una familia distinguida, había asesinado a su madre en el corazón de una mansión respetable. La ciudad quedó en shock. Los periódicos se llenaron de titulares: el crimen de la familia perfecta. En la comisaría, los oficiales veteranos quedaron atónitos por la frialdad del muchacho. No negó nada. No buscó excusas. Solo pedía una cosa: que su padre no fuese señalado, que su nombre permaneciera limpio. Edward, al enterarse, se derrumbó.
Había perdido a su esposa, pero sobre todo estaba a punto de perder a su hijo. El hombre que siempre había callado por amor, ahora se encontraba en medio de un escándalo nacional. Los medios transmitían cada detalle. Reporteros frente a la mansión, helicópteros sobrevolando la zona, analistas discutiendo en televisión. ¿Era Michael un monstruo precoz, un asesino nato? ¿O era una víctima de un ambiente tóxico, empujado al límite por la traición y el silencio? La fiscalía preparaba un caso severo. Pero el relato de los amigos de Michael coincidía. Él había visto la traición con sus propios ojos, había explotado en un ataque de rabia y luego se entregó sin resistencia. Para algunos, era un crimen atroz, para otros, un acto de desesperación comprensible. Los días siguientes, en la cárcel juvenil, Michael permaneció sereno. Escribía cartas que nunca enviaba. En una de ellas, los guardias recuerdan haber leído una frase: «Si el mundo me llama asesino, que lo haga. Yo sé que salvé a mi padre». La tensión crecía en Boston. El juicio prometía ser uno de los más polémicos de la década. Y al centro de todo, un adolescente cuya vida había cambiado en cuestión de minutos. La noticia del crimen se extendió por Boston como un incendio. En cuestión de horas, las cadenas nacionales transmitían en directo desde las puertas de la mansión Monroe. Los vecinos, incrédulos, repetían lo mismo: era una familia perfecta, nunca lo vimos venir. Los titulares no tardaron en aparecer: el hijo que mató a su madre, el caso Monroe sacude a la alta sociedad, ¿asesino o víctima? Michael Monroe fue trasladado a un centro juvenil de detención mientras se iniciaban los trámites legales. La fiscalía estaba decidida a presentar cargos de asesinato en primer grado, describiéndolo como un crimen brutal e imperdonable. Pero la defensa planeaba otro camino: mostrar que aquel adolescente había actuado bajo una presión insoportable, víctima de un hogar roto y de una madre que lo había amenazado con destruir lo que más amaba. El padre, Edward, asistía a cada audiencia con el rostro demacrado. Su reputación como banquero se desmoronaba lentamente, pero él parecía no prestar atención a la opinión pública. Lo único que le importaba era la vida de su hijo. En la primera comparecencia, Michael entró a la sala esposado, vestido con el uniforme gris del centro juvenil. No levantó la vista. Los flashes de las cámaras capturaron cada segundo. La jueza, una mujer severa con décadas de experiencia, ordenó silencio. El caso iba a ser seguido con lupa por todo el país. Los fiscales lo describieron como un adolescente peligroso que había planeado el crimen. Presentaron fotografías de la escena, declaraciones de peritos forenses y hasta reconstrucciones digitales. Según ellos, Michael no había perdido el control, había tomado una decisión consciente de matar. La defensa respondió con otro ángulo. Los amigos de Michael fueron llamados a declarar. Uno por uno, narraron cómo él los había invitado a la casa, cómo habían visto con sus propios ojos la traición de la madre, cómo él había estallado en furia y luego, lo más sorprendente, cómo se había entregado voluntariamente a la policía. No intentó huir, no intentó esconderse, repitieron. Solo quería que la verdad saliera a la luz. Los medios televisaban cada palabra. Programas nocturnos invitaban a psicólogos, abogados y exjueces a debatir. ¿Era Michael un héroe trágico o un asesino frío? Las encuestas en redes sociales estaban divididas. Durante el segundo mes de audiencias, Edward fue citado como testigo. La sala estaba repleta. Se levantó lentamente, con el rostro cansado. Juró decir la verdad, frente a todos, confesó lo que nunca había dicho, que su esposa lo había manipulado y amenazado durante años, que mantenía relaciones con otros hombres en su propia casa, que lo había humillado y que él había callado por amor a su hijo. Mi silencio fue mi condena, dijo con voz rota. Pero no culpo a mi hijo. Él vio lo que yo soporté y reaccionó de la única manera que pudo. Yo lo perdono. Sus palabras provocaron un silencio absoluto. Algunos miembros del jurado bajaron la vista, conmovidos. Los periodistas escribieron febrilmente: el perdón del padre cambia el rumbo del juicio. La fiscalía, sin embargo, no cedía. Argumentaban que el perdón no borraba el crimen. La sangre estaba en el suelo, 2 vidas habían sido arrebatadas y un adolescente debía pagar. Mostraron imágenes duras, intentaron quebrar la frialdad con la que Michael se mantenía sentado, siempre cabizbajo, casi inmóvil.
Pero la defensa trajo un elemento inesperado, el cuaderno secreto de Michael. En él estaban escritas las frases que había anotado durante meses, mostrando la carga psicológica que lo consumía. Papá calla porque me ama. Mamá amenaza con destruirlo. Un día, no voy a resistir. Eran notas de un chico en guerra consigo mismo, atrapado entre el amor y la rabia. El jurado escuchaba atento. La historia ya no era solo un crimen, era el retrato de una familia descompuesta. El juicio se extendió durante semanas. Cada día, la sala estaba llena. Vecinos, reporteros, curiosos. Afuera, manifestantes con pancartas gritaban «Justicia para Michael», mientras otros exigían «Cárcel para el asesino». Finalmente, llegó el día del veredicto. La sala estaba en silencio. El jurado había deliberado durante horas. Michael entró escoltado, con el mismo rostro inexpresivo de siempre. La jueza pidió silencio absoluto y el portavoz del jurado se levantó. Declaramos a Michael Monroe culpable de homicidio, pero con circunstancias atenuantes de grave perturbación emocional. Un murmullo recorrió la sala. No era una absolución completa, pero tampoco la cadena perpetua que pedía la fiscalía. La sentencia sería menor y existía la posibilidad de libertad anticipada. Edward cerró los ojos y apretó las manos. Había esperanza. Michael fue condenado a permanecer en un centro correccional juvenil hasta cumplir la mayoría de edad, con posibilidad de revisión. La jueza, al dictar sentencia, dijo: «Este tribunal reconoce la gravedad del acto cometido. Pero también reconoce que la traición, la manipulación y el abandono emocional son armas invisibles que hieren tan profundo como un cuchillo. El acusado es responsable, pero también es una víctima. Que esta sentencia sea justicia y también oportunidad de redención». El caso se convirtió en un referente legal, analizado en universidades y programas de derecho. La pregunta que todos repetían era la misma: ¿dónde termina la culpa y dónde comienza la desesperación? En su celda, Michael escribía cartas que nunca enviaba. Algunas se filtraron después y aparecieron en periódicos. En una de ellas decía: «Perdí a mi madre, pero también la había perdido mucho antes. Lo único que me queda es mi padre. Si algún día salgo, quiero darle la vida que él merece». El tiempo en el centro fue duro. Otros internos lo miraban con mezcla de miedo y respeto. Para ellos, Michael no era un simple chico rico, era el muchacho que había matado por honor. Los guardias lo describían como un joven disciplinado, callado, siempre con un libro en las manos. Mientras tanto, Edward reconstruía lentamente su vida. El banco lo había apartado, su reputación estaba dañada, pero encontró apoyo en un círculo pequeño de amigos leales. Con el tiempo, conoció a Isabella Hart, una mujer canadiense que se convirtió en su segunda esposa. Con ella, halló una nueva esperanza, un aire fresco después de la tormenta. La prensa seguía atenta a cada movimiento del caso Monroe. Programas especiales, documentales, artículos en revistas. Era la historia perfecta para un país obsesionado con el crimen y la justicia, un hijo contra su madre, un padre dividido entre el dolor y el perdón, un sistema legal obligado a decidir entre la letra de la ley y el peso de las emociones humanas. Y así, mientras el calendario avanzaba, todos esperaban el próximo capítulo, el día en que Michael Monroe enfrentara la posibilidad de recuperar su libertad. Pasaron los meses en el Centro Correccional Juvenil, y el nombre de Michael Monroe seguía siendo tema de debate en periódicos, universidades y programas de televisión. La opinión pública estaba dividida. Para algunos era un criminal que debía cumplir condena completa, para otros un adolescente víctima de las circunstancias que merecía una segunda oportunidad. Michael permanecía en silencio, cumplía con cada norma, asistía a las sesiones de terapia obligatoria y se destacaba en los estudios. Los informes de los psicólogos señalaban que no era un joven violento por naturaleza, sino alguien marcado por la presión y la traición familiar. Un muchacho que explotó en un momento límite, decía uno de los reportes confidenciales. En el exterior, Edward seguía reconstruyendo su vida. Había contraído matrimonio con Isabella Hart, una mujer que representaba la calma después de la tormenta. Juntos intentaban rehacer un hogar, aunque la ausencia de Michael pesaba en cada rincón. Isabella lo visitaba en el centro, hablándole con dulzura, recordándole que aún tenía un futuro. 3 años después del crimen, la defensa presentó una solicitud de revisión de condena.
Los abogados argumentaron que Michael había demostrado una conducta ejemplar, que el perdón de su padre debía ser considerado y que mantenerlo encerrado solo prolongaría un sufrimiento innecesario. La fiscalía se opuso, pero el caso fue aceptado para revisión. La nueva audiencia fue seguida con tanta expectación como el juicio inicial. Las cámaras regresaron, los analistas llenaron horas de programación y el país volvió a dividirse en opiniones. Michael entró a la sala, ya con 18 años. Su rostro se veía más maduro, pero sus ojos conservaban la misma serenidad inquietante. La jueza repasó los informes de conducta, escuchó a psicólogos, maestros y a los propios guardias del centro, quienes coincidían. Es disciplinado, respetuoso y no ha mostrado señales de violencia en estos años. El momento decisivo llegó cuando Edward tomó la palabra. Con voz firme declaró: «Perdí a mi esposa, pero la perdí mucho antes del crimen. Lo único que me queda es mi hijo, y no puedo perderlo también. Lo perdono, lo apoyo, y creo que debe tener la oportunidad de rehacer su vida. Les pido que no lo condenen a una cadena de sombras. Denle la posibilidad de caminar hacia la luz». Las palabras del padre tuvieron un peso enorme. El jurado, aunque dividido, comprendía que el núcleo del caso ya no era solo el crimen, sino la redención. Tras horas de deliberación, la jueza anunció la decisión. Michael Monroy sería liberado bajo libertad condicional, con programas de seguimiento psicológico y supervisión legal. No quedaba absuelto del todo, pero tendría la oportunidad de vivir fuera de las rejas. Cuando salió del centro, una multitud de periodistas lo esperaba. Michael, vestido con ropa sencilla, solo dijo unas pocas palabras: «Quiero vivir en paz. Quiero honrar a mi padre. Y quiero que esta historia recuerde a todos que el silencio puede destruir tanto como un crimen». La ciudad reaccionó con opiniones encontradas. Para algunos, la justicia había sido indulgente. Para otros, se había hecho lo correcto. Documentales comenzaron a producirse. Universidades analizaron el caso como ejemplo de dilema moral. Y el apellido Monroy quedó marcado para siempre en la memoria de Boston. Michael se mudó con su padre e Isabella. Se mantuvo alejado de los medios, dedicándose a estudiar criminología en una universidad local. Su objetivo, decía en entrevistas breves y escasas, era entender cómo las familias podían romperse y cómo la sociedad podía intervenir antes de que un adolescente terminara convertido en asesino. Edward, al verlo caminar hacia un futuro nuevo, comprendió que el sacrificio, aunque doloroso, no había sido en vano. Había perdido a su esposa, había soportado el juicio público, pero recuperaba a su hijo. Y eso era todo lo que pedía. Con el tiempo, el caso Monroy se convirtió en leyenda urbana. En Boston, aún hoy, cuando alguien habla de la delgada línea entre víctima y culpable, siempre mencionan aquella historia, la del muchacho que mató a su madre para salvar el honor de su padre. Y en los tribunales, donde jueces y fiscales debaten sobre justicia, todavía se cita aquella frase escrita en el cuaderno de Michael: «Papá calla porque me ama. Mamá amenaza con destruirlo. Un día no voy a resistir». Ese día llegó, pero también llegó otro, el día en que la justicia decidió darle una segunda oportunidad.